Bienvenidos, Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión, en esta oportunidad desde el restaurante El Negro José, aquí en la península de Cabancha, para conversar sobre cultura, con un hombre que sabe mucho del tema, un profesor, teatrista y no teatrero. Me explicaba, digamos, antes de partir el programa, Guillermo Jorquera, un hombre muy conocido en nuestra ciudad. Guillermo, bienvenido a nuestro programa. Gracias. Por acompañarnos. Y gracias por invitarme. No eres teatrero tú. No soy teatrero. No, nunca lo has sido. Claro, a pesar de que el término se utilizó durante mucho tiempo, ¿no? Sí. Los teatreros, Ya. Pero fue mutando a teatrista, Ya. porque el término teatrero se fue asimilando a una persona que trata de engañar, ¿ya? Ya. Fundamentalmente en el fútbol, ¿no? Sí, Cuando este es teatrero, decía. Cuando un jugador se deja caer Sí. sin que alguien lo haya tocado, es teatrero. Entonces, para no asimilarlo al engaño, se empezó a denominar teatrista, pero desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Oye, Guillermo, tú estás toda tu vida vinculado al teatro, ¿cierto? Has trabajado con muchos actores, con muchos grupos acá en nuestra ciudad. Me gustaría que hicieras, para partir, digamos, la conversación, si se pudiese hacer una vinculación entre los años, qué sé yo, 80 y la actualidad. ¿Cómo estamos en el ámbito de la cultura? ¿Cómo sientes tú que estamos en el ámbito de la cultura en la región, el desarrollo de este importante, cierto, tema como es el ámbito cultural para todo el desarrollo de las personas? Porque uno escucha de todo, digamos, escucha gente que dice que estamos muy mal y otros que dicen que estamos muy bien, ¿cierto? Claro. Y no sé si hay algún término medio, pero también uno tiene que tener una referencia. El año 70, el año 80, no sé, era otra ciudad, por supuesto, pero también eran otras las circunstancias y las condiciones en que se desenvolvía la cultura acá. ¿Cómo podría...? Así es, claro. Efectivamente, han transcurrido ya 40 años, ¿no? Desde que yo empecé a trabajar este tema en Iquique, porque yo estudié y trabajé en los temas culturales en Santiago, pero... nos contaste incluso que tú ibas a partir justo el 11 de septiembre del 73. Exactamente, y eso ya lo he contado Sí, varias veces. Claro. Yo lo he contado varias veces. Y el día 10, digamos, claro, hasta ahí llegaste. Hasta ahí nomás llegamos. Claro. Entonces, en Iquique empecé a trabajar el año 73. ¿Ya? Y fue un año muy triste, ¿no? Para la cultura en general, porque todo lo que se estaba haciendo volvió a cero. ¿Ya? No nos olvidemos que en el gobierno de la Unidad Popular había un programa que se llamaba Arte para Todos, en donde las universidades se desplazaban hacia las poblaciones, en donde la música estaba vinculada al gobierno, ¿no? La mayoría de los músicos estaban vinculados al gobierno, el Quilapayún, el Inti Illimani, etcétera. Todo volvió a cero. Sí. Entonces todo había que empezar a hacerlo. ¿Esa es una política de gobierno? Era una política de gobierno. ¿A través del Ministerio de Educación? A través del Ministerio de Educación. Ya. Yo trabajaba en la Universidad de Chile, en Santiago. Yo trabajaba en la Universidad de Chile. Entonces, a través de la Escuela de Teatro, yo estudié en la Escuela de Teatro y trabajé en la Escuela de Teatro. Y de allí se desprendía una parte para insertarse en el programa Arte para Todos. ¿Ya? Yo me acuerdo que con mi curso, como profesor, primero como alumno, después como profesor, íbamos a las poblaciones, a la población, las 7 canchas de Peñalolén, por allá, ¿no? Sí. Y hacíamos un trabajo cotidiano, una vez o 2 veces a la semana. Sí. Bueno, todo eso desapareció violentamente. Y en Iquique también todo lo que se estaba haciendo tuvo que detenerse hasta poder empezar a andar en estos temas. Afortunadamente, la gente que quedó a cargo de la Universidad del Norte, sede Iquique, porque yo me vine de Santiago a trabajar en la Universidad del Norte, sede Iquique, a echar a andar una carrera dedicada a profesores y a trabajadores. Era una carrera cíclica que iba a durar un par de años y dependiendo de su éxito se iba a continuar o se iba a detener allí. Todo eso no pudo suceder
y la gente que quedó a cargo, o los directivos que quedaron a cargo de la universidad, de la sede de Iquique, de la universidad, me ofrecieron un trabajo que a nada, digamos, tuve la obligación de aceptar en el fondo. No quedaba otra. No quedaba otra. Yo había renunciado a la Universidad de Chile en Santiago, aquí llegué el 25 de agosto del 73, empecé a trabajar, pero no se hicieron los trámites legales como para firmar contrato y toda esa cosa. Entonces no tenía nada. Y me contrataron para hacer un programa de extensión cultural para el año 74. ¿Ya? Entonces yo acepté eso, me pareció adecuado el sueldo que me ofrecieron y todo eso. Pero paralelamente empecé a formar un grupo de teatro con estudiantes, a través de la coordinación de educación, que en ese tiempo era la Secretaría de Educación. Convocamos alumnos de diferentes escuelas, ya de la enseñanza media, llegaron alumnos de la Escuela Técnica Femenina, del Instituto Comercial, de la Industrial, del Colegio de Inglés, el Liceo de Hombres, el Liceo de Niñas, y formé un grupo. Y bueno, era un momento desesperado, ¿no? Había que decir para qué soy bueno y crear una necesidad, ¿ya? Y formamos ese grupo y montamos una obra de teatro con una temática relacionada con la Navidad. Sueño de Navidad se llamó esta obra, que fue un extracto de diferentes autores y donde yo también puse algo de mi parte. Y eso le gustó mucho a la gente de la Universidad del Norte Sede Iquique y soñaron con tener una compañía de teatro bajo el amparo de la universidad. Entonces me contrataron para eso, a partir del 1 de enero del año 74. ¿Ya? Ahora, del año 74 hasta ahora, se ha avanzado mucho en el tema de desarrollo cultural, muchísimo, muchísimo. Sin embargo, todavía hay descontento, porque somos así, somos hechos de esa madera. Pero a propósito de lo que se ha avanzado y en el lugar en que estamos, yo conversaba hace algunos tiempo con Carmen Romero, ¿cierto?, que es directora de la Fundación Teatro 1000, que hacen grandes eventos, grandes espectáculos, ¿cierto? Tienen este festival de teatro en el verano, que es un éxito rotundo en Santiago. Y ella me decía que todavía faltaba en nuestro país que se institucionalizara una industria de la cultura, ¿ya? Que en el fondo, cierto, todos los trabajos vinculados a la cultura son a honorarios, cierto, son por cierto tiempo, las obras de teatro duran lo que duran, los actores después quedan, cierto, ahí a la buena de Dios, como se dice en buen chileno, y no existe, cierto, una institucionalidad que permita desarrollar y que les dé alguna tranquilidad, digamos, ¿cierto?, a las personas que se dedican a la cultura. Y yo le encontraba razón, digamos, porque efectivamente eso es así. Claro, es así, y se vive de proyectos, es decir, año a año se va viviendo de proyectos. La verdad es que al quehacer cultural, no solamente en Iquique, sino que en cualquier parte, le falta un profesional, ¿ya? Ese profesional en la que se convirtió Carmen Romero, es decir, una gestora cultural. Claro. Ella empezó de a poco como gestora cultural y ahora tiene una tremenda institución. Y ese es un profesional el que nos hace falta, un gestor cultural, y que todo el mundo lo echa de menos sin saber quién es, dónde está. ¿Ya? Sabe que falta alguien acá. Claro. Y de repente nosotros vemos desaparecer de la escena del teatro, por ejemplo, a un director y a un dramaturgo, y se convierte en un gestor cultural, pero no nos damos cuenta. Y ese personaje tiene nombre y apellido, se llama Abraham Sangüesa. Claro. ¿Ya? En el caso de nuestra región. Exactamente, en el caso de nuestra región. Desaparece de los escenarios la Sonia Castillo, desaparece del escenario la Luisa Jorquera, y se convierten en gestoras culturales. ¿Ya? Y hacen el UPA al teatro, que ahora está digamos, detenido. Pero la gestión cultural se estudia. La gestión cultural no se aprende así en forma empírica, ¿no? Sino que se estudia. La primera, no se trata de echarle para adelante. Exactamente, no se trata de ir buscando. De tener ganas. Tiene que haber un profesional preparado en las universidades, ¿no? o preparado en una casa de estudios superiores,
el primer gestor cultural profesional lo preparó España. O sea, de España nace esta nueva carrera. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los... yo me refiero al teatro. ¿Qué es lo que pasa con el teatro, digamos, y con los demás actores culturales, para no llamarlos gestores porque ahí nos enredamos, que tienen que hacer de todo? Yeah. Es decir, tienen que ser, primero, saber hacer proyectos. ¿Ya? Es decir, tienen que ser un poco sociólogo, preparar proyectos, ¿no? La línea base y todo eso. Tienen que saber contabilidad, porque tienen que rendir cuentas. En fin, se le va poniendo en la mochila al artista una serie de quehaceres que no le dejan tiempo para crear. ¿Ya? El otro día, no hace mucho tiempo, escuché que era necesario que los artistas aprendieran algunas formas de escribir un artículo para mandarlo a la prensa. Es decir, que ahora también hay que ser un poco periodista. También periodista. También periodista, ¿no? Ya. Cuando todo eso lo puede hacer un gestor cultural. Claro. Todo eso puede hacer un gestor cultural. En el gobierno regional de Tarapacá, donde yo trabajé hasta el año 2012, hasta el año 2011 se creó una nueva línea de postulación. Y esa nueva línea se llama gestión cultural. Y tiene como objetivo el darle la posibilidad a una persona que trabaja en el ámbito artístico-cultural o que no trabaja en el ámbito artístico-cultural, pero que se pueda formar fuera de la ciudad, de la región o fuera del país. O fuera del país, siempre que sea invitado, ¿no es cierto?, pongámoslo por España, una universidad que invite a un iquiqueño a una carrera de... ¿Existe esa opción? Existe, esa opción existe. Y la gente no lo ha entendido. O sea, lamentablemente la gente no lo ha entendido y postulan a esa área una serie de actividades que nada tienen que ver con lo que persigue. Entonces, ese personaje, ese profesional, es el que hace que todas estas cosas sean así, de repente, como dice Carmen, ¿no? Que año a año hay que empezar de nuevo. Año a año hay que empezar de nuevo. Es como trabajar a honorario. Todos los años está esperando... a ver si te renuevan o no, digamos, si no quedas un poco en la calle, digamos, queda a la deriva. Así es. Entonces lo que nos hace falta a nosotros son gestores culturales. Y aquellos artistas que han logrado convertirse en gestores culturales son los que están arriba. Son los que nosotros podemos visualizar. Podemos visualizar, ¿no es cierto?, lo de Abraham Sangüesa. Ahora podemos visualizar también lo que está haciendo Mario Cruz con el Quilquihuayra. ¿Ya? Se privatizó Mario Cruz. Lo que pasa es que por la necesidad también, digamos, de tener su espacio. ¿No es la necesidad de tener su espacio. Y ya he leído de que él está convocando a cursos, a talleres de teatro para niños, para jóvenes, para adultos. Es decir, tenemos el Teatro Expresión que hace lo mismo con los adultos, tenemos la Escuela de Teatro de la Escuela Antifaz, el Acana Teatro que hace eso, y ahora se suma en el ámbito del teatro también el Quilquihuayra. Entonces vemos como eso nace no del creador, sino que del gestor, de la necesidad de no vivir de proyectos. Y eso es una petición, digamos, del artista en general, ¿no? de todo Chile. Que no se viva de proyectos, sino que más bien de una entrega mensual, anual, digamos, de recursos para que su actividad... Para que se desarrolle la actividad, digamos, sin contratiempo. Bueno, vamos a hacer un breve alto. Estamos conversando con Guillermo Jorquera, aquí en nuestro programa Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión. Él es profesor, teatrista, un hombre vinculado a la cultura desde hace mucho tiempo. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes.